Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchísimas interrogantes y que esperamos que con la profesional que hemos invitado al programa de hoy, muchas de esas preguntas sean respondidas. Bienvenidos a la Caja Verde. El autismo es una discapacidad relativa al desarrollo mental que típicamente aparece durante los 3 primeros años de vida. Es resultado de un trastorno neurológico que afecta el funcionamiento del cerebro. Según la Sociedad de Autismo, sus comportamientos asociados pueden ocurrir en 1 de cada 59 individuos y es 4 veces más frecuente en los niños que en las niñas, y no conoce las fronteras raciales, étnicas o sociales. El ingreso económico, el modo de vida y los niveles educativos de la familia no afectan la posibilidad de que estos casos ocurran. Se estima que actualmente cerca de 1.500.000 personas en los Estados Unidos sufren de alguna forma u otra de autismo. Esta tasa de incidencia la ubica como la tercera incapacidad más común de desarrollo, aún más común que el síndrome de Down. Es importante distinguir el autismo de otras condiciones, ya que un diagnóstico preciso puede proporcionar la base para construir programas apropiados y efectivos de educación y tratamiento. Y ya vieron cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy, uno que tiene muchísimas cuestionantes, a veces no las responden y surgen otras informaciones. Por eso hemos buscado a una persona que nos oriente en las informaciones que hay, cuáles variaron, y si usted siente que necesita la ayuda de un colaborador, pues yo sé que ella va a estar ahí con ustedes. Miriam Núñez Iglesias, Neuropsicología y Diagnóstico para el Espectro Autista. Bienvenido a la Caja Verde. Gracias. Yo feliz de compartir un tema que me apasiona tanto a través de la pantalla con todo el público que quiera conectar y que quiera orientarse un poquito mejor sobre el tema. Antes de irnos a las preguntas y todas las dudas que recogí de personas que me quedan alrededor, también aquí de compañeros de acento, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Por qué especializarte en esa área? ¿Qué te motivó? Buenísima pregunta, y casi nunca empiezan por ahí, o sea que me voy a sentir bastante cómoda de comentarte que llegar a trabajar con personas dentro del espectro autista fue algo no planificado. Yo realmente estudié psicología aquí en el país, en una universidad privada. Como parte de mi carrera hice pasantía en un hospital público para atención en primera infancia y segunda infancia, y dentro del hospital voy a la unidad de salud mental. Me recibe todo un equipo de psicólogos y su director en ese momento, psiquiatra infanto-juvenil, y una de las demandas que teníamos en el hospital era con la población de niños con autismo. Y yo decía, wow, yo vine a un hospital entendiendo que psicología iba a ser ayudar en el aprendizaje, en la parte del habla, pero todo el equipo el Robert Rick Cabral estaba en ese momento muy enfocado en apoyar a esta población. Era un trabajo que apenas iniciaba en nuestro país y yo caí como, un elemento nuevo, quiero aprender de todo, y acompañaba como parte de la pasantía al equipo que hacía evaluación y diagnóstico, el equipo que hacía intervención en el comportamiento, veía la parte del apoyo con fármaco o tratamiento médico de la mano de psiquiatría, el apoyo a la familia, que definitivamente desde ahí entendí que era uno de los pilares más importantes para la población con autismo. Veía la intervención en la terapia del habla. Luego fui conectando con otras instituciones porque el hospital en ese momento le daba soporte a fundaciones, instituciones que se crean a través de familias, orientando con la evaluación, con la reevaluación, con el proceso del seguimiento clínico. Y al final yo digo, yo creo que yo no elegí trabajar con pacientes con autismo, sino que la vida, la realidad y combinado con mi pasión por ayudar y servir, definitivamente me llevaron hasta este lugar. ¿Cuál es ese reto igual, Miriam? Disculpa que te interrumpa. No importa. Ese reto inicial cuando dijiste, yo no busqué esto me busco a mí, a esto me voy a dedicar. Sí, en un principio yo, no voy a mentir, le tenía muchísimo temor al reto de las opciones de intervención para las familias. Yo veía como algo muy retador, entregar un diagnóstico, decirle a una familia que uno de sus niños, un miembro de la familia, tiene una condición
y no tener una red o algo que ofrecerles para acompañar en este proceso, se ve como algo muy negativo, como ¿por qué yo voy a tener esa responsabilidad de informar y no tener la solución? Claro, y de una información que les va a cambiar la vida por completo. Que a todo el mundo posiblemente le puede caer como un balde de agua fría. Y en ese momento, en nuestro país, las opciones para apoyo de intervención eran muy pocas. Teníamos todas las unidades reventadas de pacientes, no teníamos fuentes de referimiento ni tanto personal para apoyar a esta población. Y esa era una de las cosas que me limitaba. Y yo decía, sí me gusta, me apasiona muchísimo, pero ¿qué tanto emocionalmente yo voy a poder como estar ahí? Pero definitivamente con el paso del tiempo, la experiencia, ir conociendo familia, uno va viendo la otra cara de la moneda. También tiene un proceso muy bonito ser tú la persona que aprendes a adherir a la familia, a algo que no es una sentencia de vida ni es algo negativo. Simplemente es enseñarles a convivir con la diferencia, buscar ese apoyo a nivel profesional donde podamos optimizar los recursos lo mejor que se pueda, ver incluso cómo surgen instituciones, centros terapéuticos, consultorios, cada vez más interesados en apoyar a esta población. Me llama la atención que en ocasiones casi siempre todo se centra en la persona que está en el espectro autista, sin embargo no en la familia, en cómo eso pudiese impactar al hermanito, ya sea menor o mayor, al papá, a la mamá, a las tías, que a veces en ocasiones son a quien más se les debe dar información para que tengan tolerancia y conozcan del espectro. En esa parte, ¿qué tan adelantados estamos en la República Dominicana con la ayuda a quienes están alrededor del niño o la niña que están en el espectro del autismo? Sí, ciertamente. Durante mucho tiempo tuvimos esa carencia del acompañamiento al paciente, o sea, entendíamos que la unidad o dentro de ese sistema familiar, quien necesitaba mayor apoyo era únicamente el paciente que ha recibido la condición. Como bien tú dices, ahora mismo ya entendemos que este paciente o esta persona es parte primero de un núcleo familiar que necesita pasar por varias etapas. Esta primera etapa, vamos a decir, de detección o donde nos damos cuenta de que algo está pasando, que hay un acompañamiento emocional importantísimo. Luego, afinar ese diagnóstico, definitivamente dar ese sí de que la condición está y pasar por ese proceso de duelo, porque obviamente es algo que no esperamos y que a diferencia de otras condiciones no nos vamos a enterar durante el embarazo de mamá, ni nos vamos a enterar el mismo día del nacimiento, sino que esto va a llevar un proceso donde yo voy idealizando este bebé o este niño y al final me voy dando cuenta de que por más exigencias de la edad, del momento y del contexto, no logra este niño tal vez adquirir las habilidades que se están esperando. Y ese enfrentarnos al reto social de que lo fui a llevar al colegio y la profesora me dice que observa algo, la abuela que tiene mucha experiencia ya en crianza me dice que este niño no habla, que la tía me dice el mío habló cuando tenía 1 año y medio. Comienzan a comparar Exacto, los entonces, niños. Sí, cuando hay otros hermanitos, que ya hay una experiencia previa en cuanto a la crianza, todo eso al final es parte como de ese acompañamiento general que hemos aprendido a ver y que también el ir formándonos en el camino nos ha hecho entender de que a veces el paciente va a crecer o va a mejorar sus habilidades en función de que nosotros construyamos una red de apoyo bastante sólida. Obviamente ya hablamos de detectar, hacer el proceso diagnóstico, acompañar a la familia en ese duelo, identificar las intervenciones terapéuticas para el paciente y obviamente la red de apoyo a la familia. Y obviamente va desde ver quién va a ser el cuidador o la persona inmediata, cómo vamos a cuidar a ese cuidador para que esto no sea tampoco, vamos a decir, un castigo, ni mucho menos para esta persona, porque sí suele ser cansarse en el camino o entender que esto desgasta, que es mucho tiempo de terapia, mucho tiempo de intervención y sobre todo psicoeducar en cuál es el pronóstico de este paciente, cómo podemos ver esta condición. Es una condición súper amplia. Por lo que a veces me dicen, bueno, yo conozco a alguien, el hijo de alguien que tiene esta condición, esto es lo que va a pasar con mi hijo. No necesariamente las personas con autismo tienen el mismo recorrido o el mismo proceso de desarrollo. Esto es algo tan individual como lo somos los seres humanos, que definitivamente se va a ver o se va a notar distinto dependiendo quién sea el paciente. Exacto, justo el nombre de espectro es por lo amplio y lo variado que puede ser la sintomatología. Incluso el nivel de compromiso del paciente dentro de la condición. ¿Qué tan cierto, ahora que hablamos de esa parte del espectro, es de que no hay un autismo severo? Lo escuché en una ocasión porque
casi siempre uno comienza muy osado de la parte de quienes no estudian psicología, de decir, bueno, fulano tiene autismo, pero me parece que es severo porque hace esto y eso, pero el hijo de fulanito tiene autismo leve porque me entiende más o toma o presta más atención. ¿Qué de tan cierto es ese tipo de balance de que si es severo o es simple? Si me pudieses explicar un poquito ahí. Sí. El nivel de severidad es algo que preocupa bastante a la familia y sobre todo a los profesionales que necesitamos entender el nivel de abordaje que vamos a hacer con el paciente. Actualmente la última revisión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es por el cual nos regimos para poder identificar los criterios diagnósticos, tiene una clasificación en nivel 1, 2 y 3. Siendo el nivel 1 el paciente que necesite menos apoyo para desempeñarse de manera independiente en la rutina cotidiana, es decir, una persona que puede comunicarse, puede posiblemente hacer la mayoría de las habilidades prácticas en el día a día sin necesitar un soporte constante. Un nivel 2 viene siendo como un apoyo parcial, en algunas cosas sí necesita apoyo, en otras posiblemente no. Por ejemplo, hay chicos que para ir al colegio necesitan tener un maestro acompañante o para modelar ese aspecto conductual. El llamado maestro sombra. El llamado maestro sombra. Y un nivel 3 vienen siendo los chicos que están más comprometidos dentro de la condición, que definitivamente también sabemos que mientras más temprano iniciamos la intervención y más intensivo es el proceso en los primeros años, pues el pronóstico va a ser mejor. Entonces, a nivel médico sí se puede nombrar niveles, pero ya a nivel fuera de eso, un ciudadano ordinario, por así decir, no puede catalogar cuál es el nivel que tiene de espectro el niño o la niña. Sí. Incluso pasa mucho que socialmente ya los padres llegan con el discurso de, a mí me han llegado pacientes a consulta diciendo, ya evaluamos a mi hijo, tiene el diagnóstico de autismo, pero cuando evalué no me dijeron el nivel de severidad y yo quiero saber si es leve, si es moderado, si es severo. Yo sospecho que es leve porque mi hijo habla. Entonces a veces cuesta un poquito que la familia entienda que hablar no es el único criterio para el diagnóstico. Este diagnóstico tiene 3 pilares fundamentales que en la medida en la que se vean comprometidos en la vida del paciente es que vamos a entender el nivel de severidad. Vamos a hablar luego de la pausa, Miriam, de esas características que, que podemos ver en niños o en niñas para saber y tener otro tipo de alerta. Si no tenemos un núcleo que nos ayude a abrir los ojos y a identificar ciertas cosas, para que usted, si tiene un sobrino, si tiene un hijo, si tiene un vecinito, pues esté alerta y le pueda comunicar a esos padres y puedan buscar esa colaboración con tiempo. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve. Estamos de vuelta en Caja Verde. Me encuentro con Miriam Núñez Iglesias. Ella es neuropsicóloga y diagnóstico para el espectro autista. Dejé al aire la pregunta de cuáles son esas características que pudiésemos ver en un niño, una niña o un adolescente para estar alertas. Sí, definitivamente. Gracias a Dios al día de hoy ya nosotros tenemos diferentes pruebas de screening o diferente listado de habilidades del desarrollo que ya los padres cada vez más vemos que llegan a consulta con términos mucho más acabados. Me di cuenta que mi niño no me mira a los ojos, me di cuenta que mi niño no habla a la edad que debería de estar diciendo palabras y definitivamente es un aliento a que nosotros entendamos que los padres están mucho más al pendiente de las habilidades del desarrollo de sus hijos. Para mí, utilizar un listado puntual de en qué me tengo que fijar. Número 1, la respuesta social de los niños. Los niños crean o desarrollan una interacción directa con sus padres, sobre todo como cuidadores principales, ¿verdad? Donde se espera de un niño una sonrisa social al momento de escuchar la voz de mamá, un contacto visual sostenido, que pueda seguir con la mirada un elemento desde que son muy bebés, 3 meses, 4 meses, que si le hacen cosquilla o papá llega y ya hace algún tipo de movimiento físico, el niño responde de manera adecuada. Cuando están un poquito más grandecitos, en la aparición del lenguaje, es entender que el niño comienza primero a hacer sonidos vocales, luego a hacer sonidos de fonemas, que ya es una combinación de una vocal con una consonante. Ese desarrollo de ir paso por paso definitivamente son de los indicadores más importantes.
en cuanto al lenguaje y a la parte social. Un niño que muestre expresiones faciales, si está feliz, esa sonrisa es evidente y es dirigida a otras personas, no solamente manipulando un objeto, un elemento. Hay papás que me dicen, pero él se ríe muchísimo. Con el juguete. Con el juguete, pero yo digo, bueno, hay una diferencia entre yo estar aquí, manipular un objeto y reírme mientras lo veo, a yo tener el objeto, reírme y conectar ese momento o hacer esa interacción, que es lo que socialmente hacen los niños, sobre todo cuando todavía no tienen un repertorio de palabras. Cada vez más vemos chicos que también apuntan a que su proceso de desarrollo psicomotor pudo verse alterado. Es muy importante nosotros tener la información de cuándo el niño gateó, si fue un gateo adecuado con las características que esperamos que un niño pueda gatear. Hay papás que me dicen, sí, justo ayer me pasó en consulta, él gateó. Papá, gateó poniendo las dos rodillitas en el piso, los dos pies. No, él gateaba sin pegar la rodilla del piso, porque parece que le molestaba. Entonces, o sea, estamos hablando con la palma y ambas la plantilla rodillas de los pies. Exacto, eso tiene, en cuanto al seguimiento del desarrollo psicomotor, eso tiene una función en el cerebro del niño. Y la mayoría de los papás pueden ver otro tipo de gateo y tal vez me dicen, no me llamó la atención porque gateó. Entonces, este tipo de cosas, exacto. Llegaba el juguete, yo le ponía el juguete en el piso y llegaba. Pero definitivamente todas estas peculiaridades, o tal vez ver algo distinto a lo que uno espera en el momento que se espera, pues es un llamado de atención directo para ir a consulta. Miren, ¿y qué pasa de los adultos que luego son diagnosticados en el espectro? Y recuerdo un caso que me sonó muchísimo, y fue el esposo de la actriz Amy Schumer. Él es chef, sí. Y ella en una entrevista comenzó a dar anécdotas de lo que hacía y que su esposo hacía poco había sido diagnosticado en el espectro autista, y entonces ahí comenzó a mencionar detalles que quienes están familiarizados con el tema pues saben que sí, que comienzan a hacer banderitas rojas. Claro, sí, pero estamos hablando de una persona adulta y ya incluso casada, con hijos. Entonces, ¿qué tanto se da eso? ¿Qué tanto un adulto va para saber si está dentro del espectro o si su compañera o compañero de vida le dice que vaya? ¿Eso se da con frecuencia? Sí, se da con una frecuencia tal vez más elevada de lo que uno se imaginaría. Pasa mucho que comienza a darse un deterioro social. Hay personas que simplemente tuvieron un desarrollo durante toda su vida de yo era muy tímido, muy introvertido, encontré una persona que entendía este estilo de vida. Se quedan con ese label. Exacto. Esto no era una situación ni algo que me impidiera hacer una carrera universitaria, tener un buen puesto de trabajo, pero llega un momento, como un punto de quiebre, donde algo ocurre que genera como una descompensación en el paciente. Simplemente terminé una relación de pareja y ahí me doy cuenta que no tengo cómo manejar situaciones a nivel social, que yo llegaba a un lugar público, a un cumpleaños, pero mi pareja era como mi comodín o la persona con quien yo podía dar la cara en un evento social. Tengo una situación laboral y me doy cuenta que tengo diferentes llamados de atención porque no logro interactuar sanamente con los compañeros. Tengo una tendencia a estados de ánimos muy fluctuantes y se descarta la posibilidad de un trastorno del estado del ánimo. Hay muchísimos motivos de consulta que a veces llegan y cuando uno entra en la realidad de la evaluación nos damos cuenta que las características corresponden con el espectro. Obviamente este tipo de evaluaciones para adultos siempre requieren que volvamos a la infancia, porque definitivamente este trastorno nos dice mucho en los primeros años de vida del paciente. Entonces ahí mamá y papá también deben estar involucrados en ese proceso para lograr identificar qué hizo desde niña para poder hacer el diagnóstico. Muchas veces es lo ideal, donde tenemos esa historia completa, pero a veces contamos con únicamente un adulto que viene buscando respuesta, ya no vive con sus padres, ya es una persona independiente, y sí, entonces ahí nos vamos a fijar en las características actuales y muchas cosas que el mismo paciente recuerda de su adolescencia, cosas que fueron muy peculiares. Y la verdad es que es un proceso, vamos a decir, en un principio uno lo ve retador, pero yo digo, es más un alivio. Claro. Cuando un adulto comienza a entender qué ha pasado durante toda su vida, no es que lo hemos hecho mal, ni es que tú has fallado como persona, es que simplemente aquí había una condición que si llegamos a la adultez sin conocerla es porque posiblemente no era tan marcada o no tenía un nivel de compromiso tan alto. Hace un tiempito salió la información de que ya no se debe utilizar el término del síndrome de Asperger, que ya es autismo. Sin embargo, eso como que le cambió la vida a muchos, porque era como que dos elementos, era autista o síndrome de Asperger, y que el síndrome de Asperger no era tan complejo como el autismo. ¿Cómo esto se sacó y se puso todo al final en un solo núcleo para no dividir los términos? Sí.
Como les comentaba ahorita, nosotros los profesionales del área de salud mental nos alineamos por un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. Esto lleva a un proceso de revisión constante cada cierto tiempo por la APA, que es una asociación de científicos donde ellos van a ver todos los criterios diagnósticos y cómo ha evolucionado el mismo proceso de entender esta condición, las causas, toda la investigación que hay alrededor de qué lo genera, si es genético, si es ambiental, y todo eso hace que las cosas vayan cambiando con el tiempo. Incluso cuando yo inicié mis estudios, mis primeros pasos con este diagnóstico, existía esa diferencia muy marcada, el síndrome de Asperger y autismo. Entonces, en la última revisión, el manual 5, DSM-5, exacto, edición revisada, ya hablamos de trastorno dentro del espectro autista, es el nombre de la condición. El hecho de que ellos abarquen un espectro hace que no tengamos que hacer ese elemento diferenciador de que hay alguien con síndrome de Asperger que tiene los mismos 3 criterios que tiene el antiguo diagnóstico de autismo, con la diferenciación de que su nivel intelectual es elevado. Esto pasaría a ser un trastorno del espectro autista nivel 1, porque claro, mis capacidades intelectuales están preservadas, pero mantengo las afectaciones en la comunicación, el comportamiento social y los intereses restringidos, que es parte del diagnóstico. ¿Impacta de una u otra forma cambiar el término a las familias que ya han hecho su proceso de, bueno, tiene síndrome de Asperger, ya todo, papá, mamá, abuelo, tío, tía, vecino, ya lo asumieron y luego le cambian las fichas? No, esto está dentro del espectro. Ha costado porque definitivamente entender, incluso hay toda una comunidad de personas que fueron diagnosticadas cuando existía esa diferencia entre el diagnóstico, y esta comunidad de personas con síndrome de Asperger entonces protestan porque entienden que todavía las características de ellos como personas no las sienten identificadas con el diagnóstico de TEA. Sin embargo, cada vez más pasa también con este proceso de psicoeducación, este programa, por ejemplo, que uno puede explicar que es la condición, es un espectro, es amplia, se puede ser muy inteligente, se puede tener muy buenas habilidades intelectuales, pero si coincidimos con compromisos a nivel social, de comunicación e intereses restringidos o estereotipados, pues estamos trabajando con un paciente con TEA. No puedo dejar de preguntar sobre los esfuerzos de una comunidad política que quiere que se tome más en cuenta el síndrome del espectro autista dentro de las facilidades con el seguro médico. Sí. He sabido que las terapias son bastante elevadas porque en ocasiones hay que hacer un mix de 4 o 5 terapias y no todas las familias tienen pues la posición económica para poder dar todas las terapias que necesita un niño para poder estar socialmente, voy a utilizar la palabra estable, no sé si estaría ahí integrado bien, a la sociedad. Integrado a la Claro. sociedad. Ustedes como profesionales médicos, ¿cuál es la posición que tienen al respecto de tanto de la comunidad política que está buscando esos cambios, como de la comunidad de padres que también se ha integrado a estas luchas por integrar este tipo de diagnóstico a la salud, de la salud mental en los seguros médicos? Sí. Definitivamente el personal de salud es un personal pro inclusión. Yo siempre digo que esto, aparte de ser un trabajo, una formación y algo que hacemos porque es nuestra profesión, tiene una cuota humana importantísima. Para mí, una persona diagnosticada dentro del espectro necesita recibir todos los servicios que sean necesarios para asegurar su calidad de vida, y obviamente tenemos un compromiso ético y moral de acompañarle en el proceso de que tenga acceso a esos servicios a través de los distintos planes de salud y de todos los seguros médicos. El Estado definitivamente ha hecho un esfuerzo importantísimo en los últimos años, desde la creación del CAID como un centro de atención terapéutica para personas con esta condición, que era algo que no teníamos. Yo contaba ahorita en la primera parte del bloque que yo inicié en el hospital. El hospital era la única unidad que teníamos en ese momento para dar apoyo terapéutico. Ahora mismo tenemos los CAID, que ya están divididos en diferentes sectores del país, en diferentes áreas. Sabemos que los CAID, yo vengo de allá, parte de mi recorrido profesional fue a la institución, a la cual le agradezco muchísimo, con un personal muy capacitado y brindando atención tanto médica como terapéutica a toda costa. Sin embargo, sabemos que no son proyectos suficientes, claro, porque las familias cada vez son más pacientes. Vemos un CAID reventado de pacientes de una lista de espera, pero igual tenemos las consultas privadas. Nos consta que las fundaciones y las organizaciones también están trabajando pro buscar opciones
para nuestros chicos, pero al final de cuentas necesitamos que nuestra sociedad sea inclusiva de manera general, que yo no necesite un programa especializado de un deporte, sino que quien administra o quien da un deporte tenga la capacidad de tener incluido en su grupo personas con esta condición y con muchas otras, y personas neurotípicas que no tengan ningún impacto en su desarrollo. Totalmente. ¿Dónde pueden encontrarte aquellos padres que están sintonizando la Caja Verde? Sí, ahora mismo yo tengo consulta privada en 2 centros. Uno de estos centros es COPE, que está en la Churchill, y el otro centro es SINAT, que está en la López de Vega. En los 2 centros, que son centros incluso amigos y compañeros, pueden encontrarme allá, pueden pedir consulta para dudas en su desarrollo, para procesos de evaluación, para cualquier orientación en cuanto a un diagnóstico que ya hayan recibido, y nosotros a la orden. De verdad que agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo para informar a la comunidad de la Caja Verde y también de ponerte en disposición para todos aquellos que quizás se quedaron con alguna pregunta que no logramos aquí contestar, pues que puedan acudir donde ti y saber de que eso, como dijiste al inicio del programa, no es una sentencia de vida. Claro está. Se sale. Sí, no es una sentencia de vida, una forma de ser y de desarrollarnos que cuando entramos a conocer y a trabajar lo que implica, nos enamoramos y no queremos salir jamás. Ustedes mantengan la sintonía. La recomendación del día, Wu, una abogada extraordinaria. Dirigida por Yoo In-chik y protagonizada por Park Hyun-bin, Wu, una abogada es una serie de televisión surcoreana que se encuentra en el top 10 de las más vistas de la plataforma de streaming de Netflix. Cuenta la historia de Woo Young-woo, una abogada con autismo que trabaja en un gran bufete y enfrenta desafíos dentro y fuera del juzgado. Wu tiene un alto coeficiente intelectual de 164, una memoria sobresaliente y una forma creativa de pensar, y es la abogada más inteligente de Corea del Sur. Sin embargo, sus habilidades sociales complican un poquito las situaciones. Es una historia llena de momentos jocosos, pero que cierra cada capítulo con un aprendizaje y un llamado a la tolerancia. Gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales en @lacajavrd y en la mía personal en @lisbethmondaz. Hasta la próxima.